profesor de licenciado y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de El Salvador. Federico, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. No, por favor. Con esta agenda global que fue y vino varias veces, porque ayer en un momento, bueno, teníamos fútbol que no se juega hoy por todos los disturbios que hay en Colombia, se va a jugar y la transmisión va a ser mañana jueves a la noche, así que, bueno, finalmente retomamos nuestra agenda como habitualmente lo hacemos. Bueno, te escucho cortado, bastante cortado. Ahora te va a mejorar Ahí va, perfecto. el audio nuestro operador. Bueno, mejor, gracias. ¿Cómo estás viendo la situación? Hoy me preguntó alguien que sabía que íbamos a tocar este tema esta noche con vos, me dijo, ¿quién ganó más o quién perdió más? ¿Gran Bretaña yéndose de la Unión Europea o la Unión Europea habiendo permitido o habiendo aceptado esta suerte de divorcio de una de los países que de alguna manera movilizaban mucho a la Unión Europea, ¿no? Uh-huh. Sí, para poner en contexto, antes de responder eso, lo que vos dijiste del divorcio es la analogía perfecta, digamos. Dos personas que deciden no pasar más la vida juntas, pero en el medio quedan cosas, ¿no? Por ejemplo, hijos. Claro. En este caso lo que tenemos es el momento de transición entre la decisión de divorciarse, la firma de los papeles y arreglar las cosas que están pendientes. Claro. Entonces, lo que pasa hoy en la Unión Europea y entre Gran Bretaña y la Unión Europea es, hay un periodo de transición, es decir, una disolución gradual de todo un entramado político, jurídico, económico, comercial, que tiene que dar lugar a otra situación, a una situación nueva. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque lo que está sucediendo tiene ramificaciones e impactos en la vida de los europeos, digamos, de los que no son británicos, pero a su vez a los británicos. Entonces tenemos, por un lado, una consecuencia que impacta directo en la vida cotidiana de los europeos, otra consecuencia que es de tipo internacional, otra consecuencia que es de tipo económico. Entonces, como las relaciones entre los dos bloques, le podemos decir, pero entre el Reino Unido y Gran Bretaña y la Unión Europea, creo que son tan interdependientes, funcionan de manera tan interdependiente, hubo un entramado muy complejo y lo hay, entonces creo que pierden los dos. Para mí, absolutamente han perdido los dos. Uno incluso imagina sí. Una situación de la vida diaria, ¿no? Que por supuesto en este momento y por todo lo que tiene que ver con la pandemia está alterado, pero el hecho de subirte a un tren, atravesar el Canal de la Mancha, subirte en Inglaterra, en Londres y bajarte en Calais, en Francia, solamente eso daba la sensación de una unidad, de un bloque muy fuerte que parecía indestructible. Bueno, ahora teóricamente en algún determinado momento pues tendrán que hacer aduanas. Exactamente, sí. Ese es un problema a abordar muy importante, que está contemplado en un convenio que se firmó y que entró en vigor, que es el convenio de cooperación económica entre el Reino Unido y la Unión Europea para, digamos, mitigar las consecuencias más nefastas de lo que fue el Brexit. Uh-huh. Vos decías algo en la vida cotidiana, por ejemplo, el tema aduanero o, por ejemplo, el tema del libre tránsito de personas. Claro. Cuando un británico quiera comprar un producto de un país de la Unión Europea, supongamos Francia, cuando Gran Bretaña estaba dentro de la Unión Europea, pagaba el IVA que correspondía al país de destino, ¿sí? Pongamos 10% sobre el precio del producto. Ahora va a tener que pagar el IVA del Reino Unido, que es mayor y que es alrededor del 20%. Entonces, para que veas en lo cotidiano y lo simple cómo influyó esta separación de la Unión Europea. Lo mismo vos decías, el tránsito de personas. Sucede exactamente la gente, tanto los ingleses que vivían en el resto de la comunidad y trabajaban en el resto de la comunidad, como europeos o comunitarios que trabajaban y vivían en el Reino Unido, ¿no? Esto también
ahí se genera una situación, la situación que yo siempre pongo de ejemplo, la aerolínea Iberia y British Airways es lo mismo. Antes, bueno, formaban parte de la Unión Europea. ¿Cómo queda una empresa de esa envergadura, de esa naturaleza, que en realidad, bueno, ahora teóricamente debería regirse por regímenes distintos, ¿no? Exactamente. Mira, para que veas también la dimensión que ha tenido esto. Vos sabés que Irlanda del Norte es parte del Reino Unido. Sí. Pero la República de Irlanda no. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucedió después del Brexit? El Reino Unido decide que Irlanda del Norte iba a seguir formando parte del mercado común europeo, de la Unión Europea, de tener los beneficios que tiene la Unión Europea. Entonces, acá surge un problema. ¿Cuál es? Y que para Irlanda del Norte las relaciones con Gran Bretaña van a ser distintas, a pesar de formar parte del Reino Unido. Claro. ¿Se entiende? Claro. Entonces, los productos que se comercian o que llegan a Irlanda del Norte es como si estuvieran recibiendo productos de otro país, es decir, estarían recibiendo productos con un valor agregado, con un precio mayor. ¿Se entiende? Porque es como si Irlanda del Norte funcionara como en el esquema de la Unión Europea y tiene que recibir productos de Gran Bretaña como si fuera un tercer país, mientras que en realidad forma parte de Gran Bretaña. Claro. Ahora, este tipo de situaciones que seguramente en un inicio y cuando comienza la idea de alguna manera separatista de parte de Gran Bretaña de abrirse de la Comunidad Europea, seguramente estos problemas que se van presentando con la cotidianidad, con la cosa de la vida diaria y de situaciones tal vez menores con respecto a la enorme envergadura de este cambio, no se tienen en cuenta. Ahora, ¿te parece que con el tiempo todo esto se va a ir de alguna manera reacomodando, y no en perjuicio de la gente, porque este es un caso clarísimo de un perjuicio enorme para quienes viven en Irlanda del Norte, ¿no? Sí, eso depende en gran medida también de los tiempos o cómo vaya transitando la política en Gran Bretaña y especialmente en Inglaterra. Uh-huh. Creo que las decisiones sobre prolongar o intensificar, para decirlo de alguna forma, la separación son decisiones políticas y que dependen y están supeditadas al gobierno de turno en Inglaterra. Entonces, hay dos caminos, me parece, en este momento. Uno es dejar las cosas como están y emparchar las situaciones que pueden llegar a ser muy negativas para los dos bloques. Sí. Y otra es avanzar e intensificar la separación entre los dos bloques, lo cual es muy difícil, porque como hablábamos recién, hay un entramado jurídico, político, económico, comercial, que es muy difícil de desenmarañar. Por ejemplo, ¿qué pasa con la cooperación policial entre Gran Bretaña y los países de la Unión Europea? Eso se tuvo que pensar alguna forma de que siga la cooperación a nivel policial y a nivel de justicia penal para que haya una interdependencia en el manejo de ciertos temas de seguridad pública entre los países de la Unión Europea y Gran Bretaña. Es decir, las distancias que los separan, más los fenómenos de la seguridad que se dan en la seguridad ciudadana, la seguridad internacional, hace que sea necesario llegar a ciertos acuerdos post-Brexit para evitar ciertas situaciones que pueden llegar a ser negativas desde el punto incluso desde la seguridad, lo cual es algo tan fundamental. Entonces, creo que lo que están haciendo es, mitigando las consecuencias que pueden llegar a surgir muy negativas. El acuerdo de cooperación económico que yo te mencionaba que se firma post-Brexit es justamente eso, es cómo seguimos manteniendo relaciones favorables para ambos lados, mitigando las consecuencias de lo que fue el Brexit. Es decir, ¿cómo podemos hacer para que no nos afecte tanto? Claro.
Ahora, estamos hablando solamente de aspectos negativos. ¿Cuál es el aspecto positivo? Digo que tiene, pareciera como que la Unión Europea, y por determinadas declaraciones de distintos referentes de distintos países, pareciera como que para ellos el tema no existe tanto. Pareciera siempre como que el Brexit es un problema solo que afecta o beneficia de alguna manera a Gran Bretaña. Hasta ahora hablamos de cosas que de alguna manera son inconvenientes. Por supuesto, en el caso del tráfico de personas o del tránsito de personas, obviamente perjudica a toda la comunidad europea, ¿no? Ahora, el beneficio o el beneficio que se buscó idealmente cuando comenzó esta idea separatista, ¿se lo vislumbra o está muy lejos todavía? Creo que todavía es prematuro porque recién terminó, o hace poco terminó, en diciembre del año pasado, terminó el periodo que ellos llamaban de transición. Sí, sí. Entonces, pasaron muy pocos meses todavía, pasaron 5 meses, 4 y un poquito. Y en un momento de pandemia. En un momento de pandemia. Igualmente, si uno ve los números, las cifras en crudo, a la economía británica en general, estoy contando Escocia, Irlanda del Norte, Gales, hubo un crecimiento económico importante, superior al 40%, sí. Incluso, como vos decís, en un momento de pandemia que es tan difícil. Entonces, es difícil llegar a una conclusión respecto de si fue acertada la situación en base a los resultados económicos de este momento. Sí, porque pasó muy poco tiempo, tenemos poca información y estamos en una circunstancia muy particular. Creo que lo vamos a empezar a ver de acá a 10 meses más. Claro, claro. Por ejemplo, y esto es algo que siempre me resaltan cada vez que hago algún tipo de nota o de entrevista, sobre todo cuando recién comenzó la idea, hace ya un tiempo atrás, del Brexit, y cada vez iba tomando más forma, y las idas y venidas que tuvieron, y que finalmente esto se concreta. Siempre me han hecho mención, bueno, Gran Bretaña nunca quiso tener una moneda única. Gran Bretaña no quiso perder su soberanía en cuanto a la moneda. Esto de alguna manera te da la pauta de que hubo en los británicos siempre una idea de, bueno, un bloque económico sí, ahora, todo con la misma historia, no, porque ellos seguramente interpretaban que había determinados aspectos de su economía, inclusive de su soberanía monetaria, que, los hacía de alguna manera, no sé si mejores, pero muy sólidos en forma, estando solos, ¿no? Sí, exactamente. Una de las veces que hablamos había dicho que la Unión Europea ataba mucho a los países miembros para tener una política económica independiente, especialmente una política monetaria independiente. Claro. La pretensión de Gran Bretaña de mantener ciertos aspectos de o digamos, ciertas decisiones libres no sujetas a la Unión Europea, tiene que ver con cómo se conciben como país. En la totalidad del Reino Unido, ¿no? Pero especialmente Inglaterra. Gran Bretaña se pensó hasta comienzos del siglo XX como un imperio, y de hecho lo fue. De hecho siguen, por supuesto ya no lo es, pero de hecho siguen sintiendo que son un imperio. Ellos en el fuero íntimo lo sienten. Yo veía el otro día todo lo que fueron los homenajes y eso, que fue una pandemia y que no se pudo hacer un homenaje demasiado enorme de gente, pero la despedida del duque de Edimburgo fue realmente una cosa que, de acuerdo a ellos y de acuerdo a las notas, a las entrevistas que hacían con la gente, el Imperio Británico está de duelo. Así en varias oportunidades lo repetían. Ellos mismos se siguen llamando el Imperio Británico. Escucho de nuevo muy cortado y bajito. A ver si te mejoramos un poquito. Ahí va. Perfecto. No, te decía que, no sé, vos habrás seguramente escuchado durante los homenajes que se rindieron
por el fallecimiento del Sí. duque de Edimburgo, entrevistas que le hacen a la gente, y la gente en la calle directamente dice, bueno, el Imperio Británico está de luto. Ellos se Sí. siguen percibiendo, se siguen autopercibiendo como un imperio, ¿no? Acá la idea, esto que hablamos de la idea imperial, queda como, digamos, en la memoria colectiva y quizás en las generaciones más jóvenes, en función, esto te digo, de personas que residen allá, personas jóvenes, Sí. digo, menores a 40 años, que esa Sí. idea se está desgastando poco a poco, que están habiendo ideas más, digamos, progresistas, porque ellos vinculan mucho la idea imperial con el conservadurismo político. Claro. Pero es verdad que la clase política británica, especialmente la clase política que supera los 50, 55 años para arriba, siguen concibiendo a Gran Bretaña como un imperio. Esto no quiere decir que lo sea, sino que tiene que ver con un pensamiento estratégico de cuál tiene que ser el rol de Gran Bretaña en el mundo y cuál deben ser los intereses de Gran Bretaña en el mundo. Un imperio se piensa en términos de la capacidad que tiene de concretar sus intereses más allá de sus fronteras. Claro. Gran Bretaña. Ahí si querés lo atás un poco con la idea y con esos enclaves colonialistas que hasta el día de hoy tiene las Islas Malvinas, por ejemplo, el Peñón de Gibraltar, un perfecto disparate, y sin embargo esas cosas están aferradas, que ya son de un anacronismo absoluto, pero que sin embargo para ellos es la cosa más natural del mundo. Eso es Gran Bretaña. Gran Bretaña en política exterior tiene un comportamiento bastante conservador. Sí. Siempre ha mantenido un comportamiento bastante activo, pero conservador. ¿Qué quiero decir con conservador? Que sus intereses, para ponerlo de alguna forma, geopolíticos, no me gusta usar mucho la palabra, pero sus intereses en distintas partes del mundo son relativamente estables. Sí, sí. Quizás los de Estados Unidos han cambiado, porque Estados Unidos ha sido la gran revolución del siglo XX. Sí, con una mentalidad además de alguna manera más moderna, ¿no? Sí, con una mentalidad más moderna. Una mentalidad más abierta, que los ingleses no lo son tanto. Con un sistema político que es absolutamente distinto, que nace con un sistema político que es absolutamente distinto, claro. que no tuvo quizás que no tenía en el momento de su concepción Estados Unidos, no le habían implantado ideas del tipo de que la política tiene una causa, digamos, extraterrenal. La idea monárquica no estaba concebida. Para la clase política norteamericana no existía la idea de monarquía. Sí. Mientras que, por ejemplo, en lo que era el Virreinato del Río de la Plata y posteriormente la República Argentina, sí había personalidades que tenían una idea monárquica. Sí. Por ejemplo, el caso de San Martín. Sí, San Martín, la idea de San Martín siempre fue esa. Entonces, es muy distinto. Por eso digo que Estados Unidos fue la gran revolución del siglo XX, porque lo que hace, digamos, es, en el siglo XX, culmina todo un proceso que se inicia desde la independencia, de maduración política, y que los separa enormemente de lo que es el pensamiento, las tradiciones británicas, y la política exterior británica y la política interior. Ese momento de transición es para ponerlo de alguna forma, pero la reclusión de la idea imperial de Gran Bretaña dentro del propio país, y y se deja de concebir a Gran Bretaña o parte de otros países como un imperio. Claro. Es decir, el imperio ya no es Gran Bretaña, el imperio es Estados Unidos. Claro. Sí, fue realmente, tal como vos le decís, la revolución más importante del siglo XX, el referente más importante del siglo XX es Estados Unidos, porque lo que vos decís, y es muy cierto, de acá, y las ideas monárquicas que
circularon durante los tiempos de la independencia, también pasaron en Brasil. Fíjate que Brasil formó parte del imperio y Sí. hasta avanzado, porque se prolongó más en el tiempo todavía, ¿no? Sí. Quiere decir que en el sur de América estaba como más vigente todo eso que en Estados Unidos fue directamente desterrado desde el inicio, ¿no? Sí, exactamente. América del Sur es digamos, un lugar de estudio muy interesante para ver cómo se contraponían las ideas respecto de los mejores regímenes políticos para la región. Claro. Brasil es el caso, digamos, de manual, ¿no? Brasil empieza como un imperio y Brasil, en el diseño incluso de su política exterior, uno lo que ve es que se sigue pensando como un imperio. Es cierto. Es entonces un país que tiene una concepción de sí misma y tiene una política exterior que es diferente, quizás a la nuestra, multidireccional. Brasil tiene intereses también, intereses políticos en todo el mundo, y esto, por ejemplo, se puede ver en la política exterior brasileña hacia África. Sí. Bueno, fue quien primero, cuando comienza China a empezar a distinguirse entre los países del mundo, a empezar a comerciar, a abrir su economía, Brasil es uno de los primeros que comienza esa relación que tiene hasta el día de hoy con China y que es muy importante, tienen un intercambio comercial enorme. Sí, es que la región, Guillermo, en un momento estaba pensada como una región de grandes potencias. Argentina era considerada como un enclave geopolítico importantísimo. Sí. Y Uruguay estaba pensado como amortiguación de esos dos enclaves geopolíticos grandes que eran Brasil y la Argentina. Claro. Fue un campo de experimentación y concreción de proyectos políticos de Gran Bretaña y de otras potencias europeas. Por eso es que se terminan de mezclar tantas tradiciones de pensamiento político en Brasil, en la Argentina, en Uruguay, sí, en Paraguay. Es muy interesante el fenómeno que se da en Sudamérica, sobre todo, ¿no? Es muy interesante. Sí. Es muy interesante. La última que te hago con respecto a Londres, en este caso, ya no tanto al Brexit, para después, quiero un poco tu opinión, si te parece, Federico, de lo que está sucediendo, y a qué le atribuís vos lo que está sucediendo en Colombia, ¿no? Que es una cosa terrible. Pero ayer empezó la cumbre de ministros de Relaciones Exteriores del G7 en Londres, y bueno, de cara, primera vez además que se hace presencial, la del año pasado no lo fue y la anterior tampoco por la pandemia, y bueno, hay un fuerte mensaje a China, ¿no? Los países fuertes están como demandando a China por muchas cosas. ¿Puede tener algo que ver las vacunas? ¿Cuáles son los puntos que te parece importantes que se van a tratar en esta reunión de cancilleres, de alguna manera, que preparan después la reunión que finalmente va a tener lugar en junio? Creo que hay un consenso de la mayor parte de los países puramente occidentales, digo, que no tienen territorio en Asia, de que China es efectivamente una amenaza no solamente a la seguridad internacional, sino también una amenaza percibida en tanto competidor comercial. Ajá. Entonces, una forma de reconocer o, digamos, de catalogar a una competencia económica, en este caso, es securitizarla y catalogarla como amenaza, que generalmente suele estar asociado a algo militar, ¿no? Es una amenaza a la seguridad, pero yo soy partidario de la idea de que amenaza puede ser también en materia económica, en materia comercial. Entonces, hay campos de disputa que se están abriendo muy importantes. Ya vimos el caso de la tecnología y de las comunicaciones, con la red... Bueno, con el 5G, con el simplemente 5G. Con eso te das cuenta que ahí hay
un punto que es muy álgido, ¿no? Exactamente, que en principio dijeron que era una cuestión de espionaje por parte de Huawei. Bueno, no, tiene que ver con la capacidad de expansión y captación de clientes alrededor del mundo y de desarrollo tecnológico y en definitiva de ganancia económica producto del desarrollo tecnológico que les permite desarrollar comunicaciones a las grandes empresas de tecnología. Pero también se está dando algo a nivel espacial que no se está dando a conocer mucho, que es las pretensiones chinas en el espacio. Bueno, viste que en este momento, por supuesto que aparentemente ahora la NASA y la OTAN también están haciendo un seguimiento de esa nave espacial china que perdieron el control y que está a punto de caer, si no ha caído ya, en alguna parte del mundo que no sabían cuál era. Yo la última noticia de la tarde era que iba a caer en algún lugar de océanos grandes, ¿no? De un océano. Sí, pero, del Pacífico había dicho. Aparentemente sí, pero en un momento se había perdido el control de esto. Sí, es que tienen, una vez que ingresa a la atmósfera recién lo pueden, o momentos antes de ingresar a la atmósfera, unas horas son capaces de predecir a dónde va a caer. Bueno, estamos viendo un desarrollo o por lo menos un planeamiento estratégico por parte de China de una política espacial, digamos, contundente, con pretensiones claras. Desarrollar una estación espacial propia que no dependa, digamos, independiente de la Estación Espacial Internacional. Lo mismo sucede con Rusia. Es decir, entonces hay una puja acá que a nosotros a veces nos cuesta ver, quizás por el acceso a la información y las noticias que nos llegan, pero hay una puja acá que se está dando y que tiene que ver con pensar el espacio de manera distinta, es decir, pensar el espacio como una prolongación de el control territorial, ¿sí? Que ya no tiene que ver con la exploración simplemente como fue, bueno, llegar a la Luna, sino decir, bueno, pongo un enclave mío en el espacio. Es la idea de soberanía, pero llevada al espacio. Es la idea de la colonización. Yo llego, no hay nadie, esto es mío, soy el primero. La de la sombrilla en la playa. Exactamente. Exactamente. Es muy interesante esto, porque es construir un enclave pensando territorialmente, pero que no podemos llamar territorial. Entonces, ¿cómo lo pensamos? Es ocupar un espacio en el espacio, claro, a partir del cual yo puedo desarrollar otras actividades. Y quién sabe dónde me puede llevar eso. Los proyectos que por ejemplo, de la NASA, de exploración de espacio profundo, y de nuevo la intención y la vocación de volver a la Luna, no solamente, digamos, mueren ahí, no es que quieren volver a la Luna porque fue divertido, sino porque los tipos están pensando en dónde voy después de que llego a la Luna. Tal vez como trampolín para otros lugares, ¿no? Sí, exactamente. Claro. Sí, exactamente. El tema es que en el mientras tanto, que se desarrollan todos esos proyectos, va a haber un gran auge de desarrollo tecnológico en materia aeroespacial impresionante, y de que tiene algo mucho más interesante que antes, que es la asociación público-privada. Claro. Hace poco, creo que el lunes llegaron astronautas que habían ido a la Estación Espacial Internacional 168 días con el cohete de SpaceX, el de la empresa Elon Musk. Claro. Entonces hay una cooperación público-privada, al menos en el caso de Estados Unidos, que se está dando. Sí. Y me da la sensación también que todos este tipo de situaciones, nosotros todavía, y esto es algo que cuando uno se queda un poco en lo superficial, bueno, la situación de los países, las potencias se pelean porque quieren tal territorio y tal otro. El mundo que viene y lo que estamos viviendo, y la tecnología y todo lo que la tecnología nos está dando, tiene un nivel de autoaceleración impresionante. Entonces, obviamente los países que realmente tienen visión de futuro no pueden quedarse en, bueno, a ver, vamos a hacer
a ver si tomamos el mar de la China o el problema del Báltico. Esos problemas, por supuesto, existen, pero con visión de futuro, con la tecnología y con los cambios brutales que se han dado desde mediados del siglo XX y hasta ahora, realmente es impresionante, es impensado todo lo que estamos viviendo. Seguramente esto, como se acelera, lo que viene va a ser seguramente mucho mayor, ¿no? Sí, va a ser la aplicación de todos los desarrollos tecnológicos, pero en otros ámbitos. Y de nuevo no tiene que ser solamente en el ámbito militar, porque uno dice, tecnología aplicada a la industria de la defensa, pero ese es pensamiento de Guerra Fría. Ese es pensamiento también de cuando empezó Internet, ¿no? Porque Internet comienza de alguna manera siendo una herramienta que manejaban las Fuerzas Armadas, y bueno, después no tuvo nada que ver, o fue mutando, cambiando, transformándose, popularizándose, y hoy en día en cualquier parte del mundo estudian, todos estudiamos, usamos y nos manejamos con Internet, ¿no? O sea, pasa a ser una herramienta de todo el mundo. Lo que pasa es que antes, durante la Guerra Fría, la lógica fue distinta. Hubo un gran desarrollo tecnológico, pero ese desarrollo tecnológico se producía primero en el campo militar y después se aplicaba al civil. Claro. Y acá lo que está pasando es algo inverso. El desarrollo es civil y después puede aplicarse a lo militar. Por ejemplo, China tiene un pensamiento muy, no dual respecto del uso de la tecnología espacial. Algo que puede ser para uso civil también puede ser para uso militar. Claro. Occidente lo piensa absolutamente distinto. Lo civil, la tecnología, y lo militar es lo militar. Nosotros lo tenemos. Bueno, no te olvides que China es un régimen militar. Esa es la realidad. Es un régimen militar. Entonces, desde su perspectiva, ellos lo ven de esa forma. Acá seguramente en Occidente y sobre todo en países donde lo militar no tuvo demasiada buena prensa, seguramente se piensa y se trata de marcar una gran diferencia, ¿no? Entre una cosa y la otra. Eso los chinos no lo tienen, ese problema. No. Su pensamiento no es tan dual como el occidental. Digo, occidental me refiero principalmente a Estados Unidos o a Gran Bretaña, de que lo militar y lo civil son dos compartimentos separados. Estoy hablando en el campo ¿no? De la exploración aeroespacial y de la industria aeroespacial. A mí me parece que este tema que estamos hablando va a merecer un programa aparte, porque nosotros seguimos, me parece, ¿no? A mí hay momentos que me da la sensación que estamos como hablando y deteniéndonos en temas que ya son viejos y que todo el mundo avanza, nosotros nos quedamos, porque por supuesto la problemática de los países todavía sigue siendo concreta. Nosotros tenemos, en el caso puntual de la República Argentina, la pobreza, la inestabilidad política, todo lo que vemos a diario. Ahora, el mundo está verdaderamente, y es lógico que así sea, porque con todas las herramientas que tenemos, no nos podemos quedar en el chiquitaje. Y esto, evidentemente, es algo que está teniendo un auge enorme. Este tema lo vamos a hablar. Pero ahora, antes de irnos, un minuto nomás, ¿qué te parece lo que está pasando en Colombia? ¿Qué le atribuís vos el desgaste que están teniendo los líderes? En este caso, el presidente Duque, ¿no? Pero pareciera como que todos los quienes de alguna manera lideraron la pandemia están viviendo realmente situaciones complicadas. Sí, ¿te acordás que una de las primeras veces que hablamos habíamos dicho que, o te había comentado que el éxito o fracaso de las administraciones en América Latina parecía, en base a las encuestas, estar determinado por la eficiencia de los gobiernos en el manejo de la pandemia? Sí. Creo que lo que vemos en Colombia acá es esto. Primero, el contexto de pandemia que presiona a la clase política para que sea eficiente en su manejo. Uh-huh. Y la ineficiencia se paga con vidas humanas. Y por el otro lado, temas irresueltos que tienen que ver con las desigualdades y problemas de base en los países de América Latina, en este caso de Colombia. Temas que es un poco el factor común
a toda la región, ¿no? Es que si no es la región más desigual, es la segunda más desigual de todo el mundo. Sí, sí, sí. La concentración de la riqueza en América Latina, los niveles, digamos, la diferencia de concentración de la riqueza dentro del país, dentro de los países de América Latina, es enorme. Entonces, recién hablábamos de pretensiones de proyectos en el espacio por parte de China, Estados Unidos. Bueno, acá están los problemas de base aún irresueltos, y eso está latente en todos los países de América Latina. Lo vimos en Chile, lo vimos en Colombia también, lo vimos en 2019. En Perú, fíjate la situación que está atravesando Perú en este momento. Lo vimos en Perú. En Bolivia. Exactamente. Entonces, estos temas que están irresueltos, que tienen que ver con la concentración con la desigualdad en la posición de la riqueza, que tiene que ver con demandas insatisfechas, que tienen que ver con problemas educativos, pero, digamos, es un problema también cultural, es un problema cultural, y no me refiero cultural en cuanto a la educación formal, es cultural en cuanto... Lo arrastramos casi como una suerte de karma, ¿no? Sí, es cultural porque, a ver, si uno piensa, una cultura son valores e ideas. Exacto. ¿Sí? Esos valores e ideas son, por un lado, universales, pueden ser universales, por ejemplo, el valor de la vida, ¿sí? Pero por el otro lado son en sentido restrictivo, es decir, acotados en tiempo y espacio. En función de esos valores e ideas se arma una jerarquía. Claro. ¿Sí? Bueno, esa jerarquía en algunos países de América Latina, por ejemplo, la corrupción en algunos países de América Latina es tolerada en la medida en que los gobiernos pueden hacer una repartición eficiente del crecimiento económico. Claro, el dicho, bueno, roban pero hacen. Es una bueno, cosa, claro, se traduce es una cosa en eso. solamente escuchada en la región. Sí, no. Pero hay una crisis de la clase política en toda América Latina. Sí. Hay una crisis hay una crisis clara de la clase política en toda América Latina. Esta crisis de la clase política se va a terminar cuando haya un cambio generacional. Cuando haya un cambio y que dejen de repetirse también los apellidos. Hoy tenemos en Perú a Keiko Fujimori, hija del expresidente Fujimori. Sí, es una cosa... Entonces, tiene que haber una renovación política, de la clase política, porque el problema, digamos, de lo que está sucediendo en América Latina, no solo tiene que ver con la economía, sino que tiene que ver con la cultura y con la jerarquía de valores que encarna y que encarna la clase política de esos países. Entonces, en parte tiene que ver también con asumir una identidad cultural y también asumir, en la medida en que puedan asumir esa identidad cultural, en la medida en que puedan resaltar aquellos valores que los hacen únicos, digamos, como países latinoamericanos, reafirmar la identidad de América Latina, de cada uno de esos países, y qué es lo que los distingue, pues somos muy distintos nosotros, los brasileños, los chilenos, va a poder salir de ahí un proyecto de país. ¿Qué tipo de país queremos ser? ¿Qué tipo de país quiere ser Argentina? ¿Qué tipo de país quiere ser Perú? ¿Qué tipo de país quiere ser Brasil? Colombia. Entonces, pero para hay también de que o estamos, digo, como de cara a un proceso de maduración que ha venido dándose, porque no es que no hemos madurado como sociedad, pero tal vez las sociedades que conforman todos estos países de la región todavía no hemos evolucionado y madurado lo suficiente. Todavía somos como muy dependientes, ¿no? El Estado papá que nos tiene que amparar y auxiliar, y tal vez esos conceptos hacen que, bueno, después aparezcan otro tipo de situaciones que no son las que necesariamente llevan a un progreso y a una evolución y a un éxito en muchos órdenes, ¿no? Es que cuando hablamos de cultura política tiene que ver con también, digamos, toca la concepción del Estado como el único responsable
de la gestión de la economía, la política medioambiental, la política industrial, comercial. Entonces, el rol central del Estado y la centralidad del Estado es un común denominador en todos los países, en todas las culturas políticas de América Latina. Es cierto. Está mal visto la participación privada, y no me refiero a la participación privada en tanto todo lo que era del Estado tiene que quedar en manos de los privados. No. Tiene que haber una sana convivencia entre el sector privado y el sector público. Sin duda, sin duda. Es la única forma de salir, pero todavía, y te vuelvo a insistir sobre esto, ¿no? Tenemos este concepto muy difícil. Vos viste que muchas veces uno le pregunta a la gente, yo lo hago varias veces, bueno, pero ¿quién es el Estado? El Estado somos todos, y sin embargo, para lo bueno, es nuestro, y lo malo, que se haga cargo el Estado de esto. Y, en definitiva, lo que te da el Estado te lo está dando también tu cota parte, seguramente que la pones de una forma o de otra, ¿no? Es que lo que sucede, me parece, en Colombia y los países que están teniendo, fíjate que en los países que están teniendo conflicto es la gente joven la que se está manifestando y que ejerce los mayores niveles de violencia callejera en este caso, organizada, pero violencia callejera. Fíjate que es la gente también que nace durante la década del 90, que ahora tienen 30 años aproximadamente, que han visto constantemente las esperanzas de realización personal, de realización vocacional frustradas. Sí, es cierto. Entonces, hay una crisis también de desánimo generalizado en la juventud latinoamericana que termina de volcarse en expresiones de violencia contra, por ejemplo, la clase, contra la clase política, en este caso colombiana, porque la clase política colombiana es vista como responsable de la incapacidad de realizarse profesionalmente. Y además son los políticos de turno. Y después viene esta frase, bueno, que se vayan todos. Se van todos, ¿y quién viene? ¿Cómo nos organizamos? No tenemos claro todavía cómo nos tenemos que organizar. Y cuando estamos de alguna manera organizados, que uno se organiza a través de la política, cuando la cosa no va bien, bueno, que se vayan todos y vengan otros. Exactamente, no, es que la política genera ese recambio, ¿no? Es que la política no está organizando y tampoco de la política están surgiendo líderes. Entonces los líderes que estén a cargo de estos países el día de mañana tienen que venir de otro lado. En un país como Argentina, o como Colombia, o como Chile, que ha dado tantas personalidades importantes, que han ocupado posiciones de liderazgo internacional, parecería que ya no lo pueden hacer más. Que algo se ha agotado. Un país como la Argentina, que ha dado un papa, por ejemplo, a nivel individual tenemos ¿cuántos premios Nobel? Premios Nobel, es decir, no se están produciendo líderes, no están surgiendo líderes, y tampoco me parece que hay que esperar que surjan líderes en este momento de la política. Y el gran desgano que yo te decía, que después se vuelca en todos estos tipos de protestas violentas, es porque la gente joven está percibiendo y está expresando su visión absolutamente negativa y desesperanzada hacia la clase política, que ya no tiene más nada para dar. Totalmente. Porque ya no sabe solucionar, y porque en este caso queda claro que no supo gestionar con eficiencia la pandemia. En el caso de Colombia quisieron poner un proyecto de ley que aumentaba los impuestos de una manera sobre la renta y en un momento de pandemia, exactamente, 2% del PBI equivalía a lo que se quería recaudar. Sí. Entonces todas estas frustraciones se están volcando en toda América Latina en forma de protestas callejeras, en forma de autoorganización, pero no es una autoorganización como proyecto político futuro, es una autoorganización en contra de. Sin duda. Es deconstructiva, no es constructiva. Exactamente, con esta definición hacemos un cierre perfecto
de este tema, que por supuesto lo vamos a seguir, Federico, porque es interesantísimo este tema. Hay dos cosas, y te comprometo públicamente, el tema de lo que nos pasa a nivel región es uno, pero también me interesa mucho el tema de lo que está pasando con esta conquista del espacio que parece tan lejana, pero que la tenemos entre nosotros y por ahí no la queremos ver o no la estamos viendo. Te agradezco muchísimo, se nos voló el tiempo, son las 9 de la noche. Me recontrapasé. Un abrazo grande. Te mando un abrazo enorme y mil gracias. Chao, hasta luego. Hasta pronto. Bueno, hablábamos con el licenciado Federico del Húngaro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador.